Wow. Sí, con un micrófono es mejor, But the ¿verdad? microphone is a little bit better. Gracias, Pastor, por esa Thank you, presentación. Pastor, for that presentation. Eh, pero me hace sentir But it makes me feel el peso the weight de la humildad. of the humbleness. Escuchar To listen que alguien diga, as tienes someone palabra de says Jehová. they have a word from Jehovah. Viste, porque no todas las voces hablan en nombre de Dios. Because not every voice speaks in the name of God. Aún las que lo imitan. Even the ones that imitate Him. En segunda de Pedro, 2 Peter, el apóstol Pedro nos recuerda Apostle Peter reminds us que la palabra profética más grande que tenemos that the most prophetic word that we have es la palabra en sí misma. is the word by itself. Así que cuando tú quieras que Dios te hable, So whenever you want God to speak to you, lee la palabra. read the word. No hay otra profecía mayor que ella. There's not a biggest prophecy against it. Bueno, Vladi, are we ready? Ready. Awesome. Vamos a estar hablando Vamos a estar hablando hoy sobre es algo que me llama la atención something that catch my attention de el pasaje que el pastor introdujo como el pasaje clave para la serie de este mes, from the passage that Pastor brought as the key passage for this series que habla sobre crecimiento espiritual. that speaks about spiritual growth. Yo personalmente tengo conflictos con esa expresión. I have conflicts with that expression. Pienso que no se explica bien, I believe that we don't explain really good porque he escuchado personas because I've heard some people utilizar esta expresión para decirnos using this expression to tell us que el Espíritu de Dios crece en nosotros. that the Spirit of God grows in us. Y Dios no necesita crecer, ya Él es grande. And God is already good. He's big. He doesn't have to grow. Dios es tan grande He is so big que ocupó todo el espacio de tu vida. that He occupied every area of your life. Dios es tan grande que ocupó todo el espacio en tu espíritu. He is so big that He occupied every space in your spirit. Lo llenó de Él, He filled it with Himself. que es la bendición, That is the blessing, el amor, love, el poder, power, el perdón forgiveness para santificarte. to sanctify you. A ti no te cabe más de Dios. Cannot hold anything more than what God has. Espiritualmente, Spiritually, no hay más espacio para nada más. Dios lo ocupa todo. there's no more space for anything else. God occupies every space. Pero el apóstol Pablo quiere que nosotros crezcamos, But the Apostle Paul wants us to grow, no solamente en la fe, not only in faith, sino en nuestro espíritu. but in our spirit. Es mi espíritu el que necesita crecer a la estatura, That needs to grow to the height, porque la marca la puso Él. because the bar was set by Him. Y este proceso de crecimiento And this process of growth es algo que el apóstol Pablo is something that Apostle Paul le explica a los efesios. explains to the Ephesians. Quiero que busquemos en Efesios 1 del 4 al 6. Ephesians 1 from 4 to 6. Antes de ir al versículo en Filipenses, que es la base, Before we go to Philippians 1, which is the key verse. Efesios 1 del 4 al 6. Ephesians 1 from 4 to 6. Yo quería leer el 6, pero el 6 I wanted es el apellido de read un the nombre. 6, but the 6 is the last name of a name. O sea, yo iba a leer solamente el apellido, pero les quiero dar el nombre y el apellido. I was only going to read the last name, but I'm going to read the name and last name. Y dijo el apóstol Pablo, The Apostle Paul says, Dios nos escogió en Él for He chose us in Him
antes de la creación del mundo, before the creation of the world, para que vivamos en santidad to be holy y sin mancha delante de Él. and blameless in His sight. En amor nos predestinó In love, He predestined us para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, for adoption to sonship through Jesus Christ, según el buen propósito de su voluntad. in accordance with His pleasure and will, Y aquí viene la clave. Para alabanza de la gloria de su gracia, to the praise of His glorious grace, que nos concedió en su amado. which He was freely given unto the one He loves. Tú fuiste salvado para glorificar la gracia de Dios. You were saved to glorify God's grace. Gracias Dios. Y cuando vamos a Filipenses And when we go to Philippians 1:6, 1:6, el mismo apóstol Pablo que dijo lo anterior, the same Apostle Paul that said the same thing that we just heard. le dijo a los filipenses, He said to the Philippians, estando persuadido de esto, "For I am confident of this very thing, que el que comenzó en vosotros la buena obra, that He who began a good work in you la perfeccionará hasta el día de Jesús. will perfect it until the day of Jesus, Christ Jesus." Gracias Dios. Gracias, gracias, gracias Dios. Thank you, Jesus. Estando persuadido de esto, pastor, Being persuaded of this, yo estaba estudiando el pasaje I was studying these verses, y por alguna razón and for some reason, Dios me fijó la atención God was fixing my attention en to esta expresión del apóstol Pablo. this expression of the Apostle Paul. Mira, el apóstol Pablo es un personaje histórico muy interesante. The Apostle Paul is a very historic and very peculiar character. Él no era el favorito de mucha gente. He wasn't everyone's favorite. Era un hombre educado, He was a well-educated man. era un hombre que conocía no solamente de la ley, He not only knew about the law. si trajéramos al apóstol Pablo en nuestros tiempos sería algo así como un abogado constitucionalista, If we were to bring Apostle Paul to this times, he will be like a constitutional lawmaker. no estoy hablando de alguien que no tenía educación, I'm not speaking about someone that didn't have education. maybe un PhD, Maybe a PhD, maybe dos, maybe two. no sé, I don't know. como convalidarlo. I don't know. Pero lo que quiero que entiendas es que quien está hablando en estas cartas, But I want you to understand that who's speaking in these letters, a pesar de que no era intelectualmente una persona simple, even though that he was not a simple intellectual person, Dios lo simplificó en el espíritu. God simplified him in the spirit. Y Pablo no era amigo de todo el mundo. And Paul was not a friend of everyone. Y de hecho, Pablo no buscaba caerle bien a todo el mundo. And he was not looking to be at grace of everyone. Los procesos por los que él pasó The processes that he went through le afirmaron a él affirmed la voluntad y las ganas. the will and what he wanted to, Entiéndelo de esta manera. La voluntad his will y las ganas. and how much he wanted to. Porque no era solamente que él estaba comprometido en su corazón y en su mente It's not only to be committed in your heart and your mind con la revelación que Dios le había dado to God's revelation for him, acerca de él mismo for himself, y del reino. and about the kingdom. Es que él caminaba sobre esa convicción. And it's just that he was walking in that conviction. Me atrevería a decir que al apóstol Pablo le molestaba más que lo apedrearan. It was worse if he was being stoned. Él prefería que lo apedrearan a que lo encarcelaran. Sorry, he would love for himself to be stoned than to be jailed. Y en sus últimas cartas, cuando in the last letters, lo vemos en este arresto final, when we see him being arrested at the final time, él no tenía otra opción, tenía que estar ahí porque estaba preso. he didn't have options. He was in jail.
quien custodiaba la puerta del lugar donde él estaba The one who had custody of the door where he was. era la propia guardia pretoriana romana. It was the same Roman army. Esa era la élite. It was the elite army of Rome. Y era un ejército, dice la historia que era un ejército tan numeroso And it was such a numerous army. que era suficiente para que todos los días And it was enough for them. Pablo al menos tuviera un soldado distinto, He could have one different soldier every day, si no por turno. or even by turns, by shifts. Y en una de sus cartas, Pablo confiesa que al pretorio, a los soldados pretorianos, And in one of his letters, he was speaking about one of those soldiers. le era evidente los padecimientos de él por Jesucristo. They would recognize what he would go through because of Jesus. Y mira si Pablo caminaba sobre su convicción, And he was walking in such a conviction que al final de sus días, cuando no pudo hacer otra cosa que estar preso, that at the end of his days, when he was only being jailed, he couldn't do anything else. le predicó a los soldados. He preached to the army, Al to the menos uno soldiers, distinto cada día. to at least one each day. Era un tipo tremendo, tú He sabes. was a crazy man. ¿Y qué sucede? And what happened? Que ese mismo hombre le dice a los filipenses, That same person speaks to the Philippians, estando persuadido de esto. being persuaded of this. O sea, en otras palabras, Pablo le está diciendo a los In filipenses, other words, he was talking to the Philippians, porque yo conozco quién empezó la buena obra en and he ustedes, said, because I know the one who started the good job, the good works in you, sé que la va a terminar. I know that he's going to finish it. Esa es versión Jovel hablaba. That's my own version. Para Pablo no era un asunto, un asunto de tengo una corazonada. For Paul, it was not an issue of I have a thought, I have a hint. No era un asunto de que sí, pues yo creo que Dios lo va a hacer. He was not saying, I almost believe that God can do it. Era la misma convicción que lo hacía a él ir a predicar a ciudades y desmoronar el sistema social, It was the same conviction that will make him go to different cities and destroy every social environment. porque se acababan las economías alrededor de los dioses paganos. Because the economies around the pagan gods will end. Porque cuando Pablo entraba, Because when Paul used to go in, y déjeme decirle, Pablo era un hombre muy estratégico. and he was a very strategic person, No llegaba allí así, he didn't gritando just a lo loco. started yelling at everyone. Él tenía todo un plan. por He had ciudad. a plan. Él tenía colaboradores que lo ayudaban. He had contributors. Y para cuando Pablo llegaba al lugar, And so at the time that there was set for him to be there, la plataforma estaba hecha, the platform was set, la carpa que la habían montado the tent was already built, y la gente lo estaba esperando. and people were already waiting for him. No hubo un solo lugar donde Pablo no irrumpiera la cultura de ese lugar con el mensaje del reino. There was not one single place that Paul went that it did not interrupt whatever they were believing at the time. Porque la fe la convicción con la que Pablo está hablando, Because of the faith and the conviction that Paul was speaking la with, intensidad con la que Pablo está diciendo, estando persuadido de eso, the intensity that he was saying, I am persuaded of this. es la misma seguridad que sostiene el alma It's the same security that sustains the soul en los momentos difíciles, in hard times. porque es la fe que nos convence de que la obra de Dios comienza Because it is the faith that convinces us that when the work of God starts comienza con su gracia. with His grace. Y no solamente comienza con su gracia, sino que It se doesn't only sostiene en start su with grace, gracia but it's sustained by its grace. y que la obra termina en su gracia, And the work ends in His grace, porque al final del día todo fue para la gloria de su gracia. because at the end of the time, everything points to His grace. Por eso quise leer
ese primer versículo en Efesios, That's why I wanted to read Ephesians first. hay muchas personas que le tienen miedo a esa palabra. Many people are scared of that word. Que Dios predestinó. That God predestined. Pablo le dice a la iglesia que Dios te predestinó desde antes de la fundación del mundo para ser adoptado como su hijo. Paul says to the world, God predestined you from the start, from the beginning of life. Eso no es una palabra de moda. It is not a regular, a normal word. No es una palabra trendy. It's not a trending word. Desde antes de la fundación del mundo. From before of the foundation of the world. Lo que significa aquí What it means here es que desde antes de crear, is that before He created you, ya tú estabas en la mente de Dios. you were in God's mind. No te compliques la vida con Do not teología complicate complicada. yourself. Life is complicated already. No le prestes atención Don't just think about. a los buzzwords que crean controversia. Just don't pay attention for controversy buzzwords. Ve al centro del mensaje que Dios que quiere dar. Go to the center, to whatever God wants to say. Así que si Dios pensó en mí, So if God thought about me, yo quiero que al mismo tiempo tú pienses en ti. I want you to think for yourself, Porque by solo tú te yourself. conoces. Because only you can know yourself. Significa que Dios sabía. It means that God knew Antes de Él salvarme, ya Él sabía que yo iba a necesitar salvación. before He saved me, He knew that I needed salvation. Antes de extender su gracia, Before extending His grace, Él sabía que yo la iba a necesitar. He knew that I needed Y grace. sabía cuánta iba a necesitar. And He knew how much I needed. Y hizo la provisión exacta And He gave the exact provision. para que ni sobre So Ni it falte. wouldn't be more or less. Eso es lo que significa que desde antes de la fundación del mundo, Él te predestinó. That's what it means, that when He predestined us from before the beginning of times. Gracias, Dios. Gracias. Y en la medida en que nosotros caminamos en ese proceso de crecer, And depending on the measure that we have in the process of growing, en la fe que sostiene nuestra alma, in the faith that sustains our soul. mira, esto, hasta yo me enredé pensando. I got in a mess when I was thinking about it. Porque es que no lo puedo dividir, Because I cannot divide it. no lo puedo romper en pedazos, I cannot break it in pieces. porque está tan intrínseco, Because it's so strong by itself. está tan unida las piezas entre sí. Every part is so united. Esto, Dios es el único que pudo haberlo hecho. God is the only one that could have made it work. Su gracia, His grace, la fe, faith, el crecimiento, nuestro crecimiento en Él, our growth in Him, en su espíritu y en el entendimiento de quién es in Él, His spirit and the understanding of who He is. por donde quiera que tú lo agarres, Everywhere you see it, esto no tiene ni principio ni fin. it doesn't have a beginning or an end. Empieza por el crecimiento y vas a terminar en la gracia. It starts in Empieza por la, growth and finishing empieza grace. por la gracia y vas a terminar en la fe. If you start in grace, you finish in faith. Pero no sales de este proceso But you will not get out of this process vivo. alive. Alguien dijo en una ocasión que, Someone said one time que la única manera de that the only way de salir de, ¿cómo era? La única manera de salir de esta vida es muriendo. the only way to get out of this life is by dying. Mira, todo este proceso del que te estoy hablando Listen, all the process that I'm speaking to y you que about, Pablo le está hablando a los and filipenses, Paul is speaking to the Philippians, se sostiene sobre la gracia misma. it's sustained by grace itself. Porque lo que Dios empieza, Because what God starts, Él lo termina. when He begins, He finishes. Y lo que Él abraza, And whatever He embraces, nadie lo puede soltar. no one can take it apart. Este es el concepto bíblico en Filipenses sobre estar persuadido. This is the concept in Philippians of being persuaded. La palabra griega, The Greek word, peito, peito,
significa literalmente confiar a plenitud, It means to trust fully, no ciegamente. not blindly. Son dos cosas distintas. It's two different things. Nosotros no caminamos sobre una fe ciega. We don't walk over a blind faith. Nosotros caminamos sobre una fe plena. We walk over a wholesome faith. Y te lo voy a probar. And I'm going to prove it to you. Significa estar convencido It means to be convinced por la fiabilidad del otro. by the reliability of the other. No es optimismo. It's not human optimism. Es tener la certeza dentro de ti. It is certainty based inside of you. Es una certeza que domina incluso tus dudas. And it's certainty that even has dominion over your doubts. Mira, Listen, en versión Obed habla hoy, in my own version, es tan cierto como que los chinos comen con palito. this is as true as the Asians with chopsticks. Esa es una expresión de mi barrio. This is from my old town. Pero Pablo está tan convencido. But Paul is so Pero ¿de convinced. dónde le sale a Pablo el convencimiento? Where he's so convinced ¿De from? dónde él está tan seguro de lo que está diciéndole a esa iglesia? Where he's so sure of what he's telling that church. Algunos de ustedes tuvieron que pasar esta mañana el puente, Some of you this morning el Woodrow Wilson. may have to go through Woodrow Wilson Bridge Ya, es to como come here. un trabalengua, ¿verdad? El nombre. Dice los datos, ¿verdad? The data says Es un puente que conecta DC, Maryland y Virginia. that is a bridge that connects DC, Maryland, Yeah. and Virginia. A 95 pasa por ahí. 95 goes through it. Soporta 250,000 vehículos diarios aproximadamente, ¿verdad? It supports 250,000 vehicles daily. Aquí viaja gente de Florida a Maine. There's people that travel from Florida to Maine. Está diseñado para aguantar más de lo que él enfrenta en realidad. It's designed to take more than it will handle. Así que los ingenieros, cuando diseñaron el puente, So whenever engineers design this bridge, lo diseñaron para que resistiera they design it for it to resist más allá de lo que el puente iba a enfrentar. beyond what it was going to hold. No solamente The en weight. peso, Not sino only weight, en clima, but the climate, en pruebas de terreno. terrain. Y no soy ingeniero, así que I'm not an Todo lo engineer, demás. but everything else. todo lo demás que usted se puede imaginar según el conocimiento que usted tenga de la ingeniería. Everything else that you can imagine according to engineering. that you- ¿Cuántos lo cruzaron esta mañana? Levante la mano. ¿Cuántos lo cruzaron esta How many of mañana? you crossed that bridge this morning? ¿No cruzaron ese puente? None of you? ¿Tú no cruzaste ese puente? No. ¿Viniste por el otro lado? You can a different place? Ah, ok. Viniste por el otro puente. Estoy contigo en el You came from a pensamiento. different bridge. Lo crucé ayer. Miren, Listen, yo lo crucé esta mañana I crossed it this morning, y ni por la mente me pasó que el puente se podía caer. and I wasn't even thinking about the bridge falling down. Yo lo crucé esta mañana I crossed it this morning, y en ningún momento en el que yo estuve sobre el and puente, there was not a time where I was over the bridge. por mi cabeza pasó que ese puente podía fallar, I was thinking that the bridge could fail, que se le podía caer un tornillo y caerme that encima. a screw could fall and fall on me. No lo pensé. I wasn't thinking about it. No había pensamientos de duda sobre eso. There were no thoughts of doubts in me. Ah, es por donde voy, You know ¿verdad? where I'm going? Entonces Pablo, So Paul, viste, porque, y se me olvidó buscar el año en que lo construyeron And I para forgot. decirte qué tiempo tiene el puente. to see when did they build it, so I can tell you when it was built. Pero hasta el día de hoy, But to this day, ese puente that ha bridge demostrado has demonstrated que se diseñó y se construyó that it was designed and built de una manera confiable. in a trustworthy way. Y es exactamente lo que Pablo está diciendo. And that's exactly what Paul is saying. Porque yo conozco al Dios que comenzó la obra en ustedes. Because I know the God that started the work in Y you, yo sé que Él la va a terminar. I know that He's going to finish, Que lo va a that perfeccionar. He's going to perfect you, Que lo va a hacer más lindo. that He's going to make you even more pretty.
Digan amén. Amen. Hay una ilustración There's an illustration, muy antigua acerca de la gracia. an antiquated illustration about grace. Recuerda, ¿verdad? Que te dije que esto está tan atado uno con otro que no Remember. puedo salirme de ahí. This is correlated with everything, so I cannot get out of this. Que el pecado abrió un abismo entre Dios y el hombre. That the sin created a void between God and man. Y Cristo, que es la gracia In encarnada, Christ, grace himself se extiende como un puente extended himself as a bridge sobre ese abismo over that para void, conectar a Dios con el hombre. so he could connect man with God. Esto es importante, This is very important porque nosotros no andábamos buscando a Dios. because we were not looking for God. Él los estaba buscando. He was looking for us. Nosotros estábamos perdidos. We were astray. Solo dice la Biblia. That's what the Bible says. Y Cristo se extiende, And Christ was extended, o la gracia Or grace. se extiende como was puente extended as a bridge sobre el abismo. over that abyss. Mira, que el puente de la gracia de Dios no solo resiste tu peso, That bridge of the grace of God doesn't only holds your weight, resiste el peso de toda tu historia. it resists the whole weight of your history. Cuando Dios construyó el puente, lo construyó para resistir el peso de quién fuiste, When God built that bridge, He built it thinking of who you were, quién eres who you are, y quién vas a ser. and who you're going to be. Y estando persuadido de esto, And being estando persuaded yo of this, estudiando las palabras de Pablo, Being studying all this history, me pareció que la expresión de Pablo, al mismo tiempo que es una afirmación, I thought that the expression of Paul, by being an affirming thought, es una invitación a nosotros, it was also an invitation for us. a que vivamos For persuadidos us to live persuaded en los momentos inciertos. in the uncertain times. Porque yo cruzo el puente Because I crossed the bridge, y a mí no me pasa por la mente que se va a caer. and I'm not thinking that it's going to fall. Desde 1961 ese From puente está demostrando 1961, that bridge is demonstrating que lo hicieron bien. that they built it right. Se puede caer. It could fall. Recuerda lo que pasó en Baltimore. Remember what happened in Baltimore? No estoy diciendo que el puente es infalible. I'm not saying that it could not fall. Pero si tú puedes, como yo, But it's cruzar ese like me, you puente can cross that bridge en bicicleta, en Bicycle, motora, in en motorcycle, carro, car, y lo he cruzado los tres, and I've done that. sin pensar que se puede caer. Without thinking that it's falling. Pues entonces yo tengo la capacidad de Then I vivir have the capability of living, confiando en que Dios trusting that God es mejor que ese puente. is better than that bridge. Que en los momentos más inciertos, That cuando in la most duda es más uncertain grande, time, when doubt is greater, tener la certeza, having the certainty, la seguridad the security, la seguridad tan fuerte que me mueve, there's such a security that I can be moved, o la seguridad tan fuerte que no me detiene. or a security so strong that it will not hold me back. Es una convicción It is a conviction que activa la medida de fe que nos fue dada that activates the measure of faith that it was given to us, y la convierte en un testimonio vivo. and it turns it into a live testimony. Mira, vamos atrás en la Biblia. Let's go back to the Bible. Cuando los israelitas When Israelites cruzaban del desierto a la tierra prometida, were crossing from the desert to the promised land, había un río que los dividía. there was a river in the middle. Estaban allí, And they were detenidos. there, they stopped. Vamos aquí en el desierto. We're here in Vamos. the desert, Y allá está la tierra prometida, ese es el destino, ¿no? and the destiny over there is the promised land. Y la pregunta era, And the question was, ¿cómo llegamos? how do we go?
Esa gente no sabía ni nadar, How pienso do we yo. reach? They couldn't even swim, I think. Eso fue una generación que creció en el desierto. It was a generation that grew in the desert. Tal vez le tenían miedo al agua. Maybe they were scared Digo, of a water, mojarse y bañarse. you know, just to take a shower. Pero Josué clama a Dios. But Joshua calls unto God, Y Dios le da las instrucciones de que los sacerdotes vayan al frente. and God gives the instruction of the Mira esto. priest to go Tan pronto los sacerdotes, before them. los pies de los sacerdotes tocan el agua, So before the priest touched the water, la corriente del río se detiene. the flow of the river stops. Obviamente, por Obviously, física, by physics, el río se vacía. the river had to be emptied, Toda esa gente cruza. and all of that people crossed. La segunda vez que cruzan en seco. That's the second time they crossed in dry land. Pero fíjate que en cada una de las veces hubo una acción. But remember that in each time there was an action. La fe Faith no es el potencial de. was not the potential to. La fe Faith es la acción, is the action, es la demostración is the demonstration de la persuasión. of persuasion. ¿Alguna vez han escuchado la expresión Have you ever heard this? la ignorancia es atrevida? Ignorance is bliss. Si somos capaces en nuestra humanidad de caminar sobre nuestras convicciones terrenales, If we're capable in our humanity to walk in our human convictions, ya deberíamos saber we should already know no solamente que Dios, por ser Dios, not only because of God by being God, es capaz it's capable es capaz de cargarnos en los momentos más difíciles, to sustain us, to hold us in our worst times, sino que también esa convicción but also that conviction debiera enseñarnos a nosotros should teach us el récord perfecto de Dios. God's perfect record. Y tú puedes decirme, ay, Obed, pero es que And eso you might nadie lo say- duda. But that gives me doubts. ¿En serio? Nobody doubts that. ¿En serio? Really? ¿De verdad? Really? ¿De verdad tú piensas que nadie duda eso? Really? Nobody doubts that? Yo le dudo. I have doubted that. Yo le dudo. I have doubted that. Para el apóstol Pablo For Apostle Paul, es consistente en sus cartas it's very consistent in his letters decirle a la iglesia, to tell the church, oro para que crezcan en el conocimiento de Cristo. I pray so you grow in the knowledge of God. Oro para que crezcan en la fe. I pray that you grow in faith. Porque Pablo conocía por experiencia propia Because Paul knew by his own experience que el crecimiento en la fe, that the growth in faith, una vez se activa, as once that it is activated, es continuo y progresivo. it's continual and progressive. No va para atrás. It doesn't go back. El crecimiento en la fe es hacia el Spiritual frente. faith and growth is forward. Y lo que hace la fe, dada mediante la gracia, And what is faith given by grace es que te convierte en una vitrina is that it turns you de la gracia into a de Dios. window of God's grace. Decía el apóstol, ustedes son The cartas pastor will say, abiertas. you are open letters. Era en la antigüedad cuando mandaban cartas con mensajeros había que sellarlas con Before, cera o con every barro letter had to be sealed. para que nadie las leyera, By porque el que stamp. las recibía So nobody veía el could read sello it. abierto, So if the one who read it saw that the stamp was open, sabía que alguien había leído knew eso. that somebody else read it before. Pero Pablo le dice, ustedes no But son Paul cartas said, selladas, you are not sealed letters. ustedes son cartas abiertas. You are open letters. Porque Because el crecimiento en la fe faith, nos growing convierte, faith, it turns us nos convierte en la evidencia in evidence del récord perfecto de Dios. of being a witness of God's perfect record. Y mira cómo sucede. And listen, look how it happens. Y yo no estoy diciendo que caminamos por vista. And I'm not saying that we are walking by sight. Yo estoy diciendo que cuando I'm tú saying caminas en fe, That when you walk in faith, cuando tú comienzas a caminar en when fe, you start walking in faith, con la fe en Dios, with faith in God, tú comienzas a ver cómo you Dios start seeing how God va moviendo, starts moving, va sacando starts taking out, o va poniendo. or starts putting in. Y saliste de la primera,
and you got out of the first y one, entraste a la segunda con una convicción un poco mayor. and you went into the second one with a bigger conviction, Y ganaste confianza, and you gained confidence, no en ti, not in you, en el récord perfecto de Dios. in God's perfect record. Porque tu fe nunca va a ser más fuerte Because your faith will never be stronger que la última prueba que resistió. than the last trial that went Te through. voy a dar 3 segundos para que pienses en I'm eso. going to give you 3 seconds for that. Ya. Que tu fe Your faith siempre es is tan fuerte always as strong como la última prueba que resistió. as the last trial that it resisted, El último reto que resistió tu fe, the last challenge that your faith had así de fuerte. is as strong as that one. Pero como Dios te lleva de gloria en But gloria in God's bring you from glory to y glory, de victoria en victoria, from victory to victory, perdón, lo hice para atrás, es para el frente, it's forward. es para el frente, It's forward. es ganando, It's winning. es adquiriendo It's acquiring. y es desarrollando And it's developing la imagen de Cristo en nosotros. Christ's image in us. Esa es la perfección, That is the reflection. es parecernos al perfecto. It's to look like the perfect one. Así que cuando tú juntas So when you bring together, la gracia nos trajo la fe, grace brought que es un faith to don del us, Espíritu. which is a gift of the Spirit. Y cuando tú juntas la fe Because, and when you bring faith con el récord perfecto de Dios, with God's perfect record, no retórico, it's not rhetoric. manifiesto en tu vida. It is manifested in your Yo no lo life. conozco, I don't know it. tú lo conoces. You know. Tú tienes los espectáculos privados que Dios te ha dado. You have God's private spectacles that He has Los given milagros to de you. los que nadie sabe. The miracles that no one knows about. Lo que otra gente vio y dijo, What other people saw and said, era lógico. it was logic. Para ti fue un But milagro. for you it was a miracle. Y Dios quiere And God continuamente ir contigo sobre eso. To continuously go over that with you. Gracias, Dios. Porque la fe nos dirige siempre a lo que Dios hará. Because faith will always direct us to what God is about to do. Vuelvo atrás en la Biblia. I go back to the Bible. Todas las historias. Every history, Cada vez que algún hombre de Dios, alguna mujer de each Dios, and every time that a man or a woman of God, no eran todos hombres, hay mujeres, there were women, mujeres poderosas en la Biblia. powerful women in the Bible. De hecho, hay mujeres que humillaron a hombres There were women that actually humiliated men porque actuaron sobre la fe. because they acted upon faith. Comenzaron a ver. They started to see. Porque en el momento de duda, Because in the moment of doubt, en el momento oscuro, in the dark time, yo no le voy a poner por cientos de oscuridad aquí, and I'm going to give you percentage of darkness, la fe dirige mi mirada y mi atención faith redirects my attention and my sight a lo que Dios puede hacer. to what God could do. Y si tú no tienes referencia de lo que Dios puede hacer en tu vida, And if you don't have reference of what God can do in your life, ve a la Biblia, conéctate go to the con Bible, nosotros. connect with us. Porque la experiencia nos confirma Because experience confirms no solamente la capacidad de Dios, not only God's capabilities, sino la confiabilidad de Él. but God's trustworthiness. No voy a poner bíblico. Confiabilidad no es una palabra que está en la Biblia. Trustworthiness is not a word that La is in the Bible. fidelidad de Dios. Yes. Fidelity of God. Gracias, Dios. Cada promesa cumplida por Dios en tu vida Each fulfilled promise of God in your life es un testigo de su poder is a witness of His power y de su fidelidad. and His fidelity. Gracias, Dios. Y Gracias. hacen evidente que el récord perfecto de Dios Then they make evident that God's perfect record va a seguir siendo así, perfecto. will continue to be perfect. Gracias. Así que el récord perfecto de Dios So God's perfect record afirma nuestra fe affirms our faith
la agranda it broadens our faith, y nos convierte en testigos and it turns us into witnesses de su gloria. of His glory. Porque recuerda que la obra de Dios empezó por gracia, Because remember that God's works started with grace. se sostiene sobre la It will gracia be sustained by grace, y al final de todo and at the end of all, era para la gloria de su gracia. it was for the glory of His grace. Y el récord de Dios en tu vida And God's record in afirma your tu life fe affirms your faith y te convierte en un testigo de su gracia. and turns you into a witness of His grace. Un testigo viviente, You are a live witness. un testigo con patas, You're a witness with feet, un testigo con pies. with legs. Y yo digo esas cosas, ¿verdad? Para llamar la atención de la gente. Cari sabe que, I'm calling your attention. que me gustan los gatos grises cuando estoy haciendo I love analogía. gray cats when I'm speaking. Porque quiero capturar tu atención Because I want to capture your attention. de la manera en que Dios capturó mi atención The way God captured my attention en esa sola frase. in only in that phrase. Pero la fe también es una fe que nos confronta. But faith also confronts us. Nos confronta con nuestras dudas, It confronts our doubts. nos confronta con nuestro compromiso It confronts our commitment, y nos envía. and it sends us. Porque no, me atrevería a decir que no hay otro resultado Because I'd rather say that there's no other result después de haber sido confrontado after being confronted por la fe by faith. que ser enviado. There's no other result than to be sent. La mujer samaritana en el pozo The Samaritan woman at estaba the well estaba muy convencida was very convinced de que ella estaba haciendo lo correcto that she was doing the right thing por la vida que llevaba. with the life that she was living. Ella no se estaba justificando. She wasn't justifying herself. Ella estaba convencida de que ella estaba bien. She was convinced that she was good. She was okay. ¿Te ha tratado de ayudar a alguien que no entiende que necesita ayuda? Have you ever tried to help someone that believes that they don't need help? O sea, es evidente que necesita ayuda. It's evident that they need help. Vamos a poner un ejemplo. Let's put an example. ¿Alguna vez usted ha tratado de ayudar a una persona bajita a alcanzar algo que está fuera de su alcance? Have you ever tried to help someone, a short person, to reach something? Y que la persona le diga, no, no, yo puedo. And the person says, no, I can't. Yo quiero ver eso. I want to see that. A veces nosotros somos la persona bajita. Sometimes we are the shorter person. A veces nosotros somos los que no vemos nuestras limitaciones. Sometimes we're the ones that don't see our limits. Que no vemos la necesidad de cambiar. We don't even see the need of change. La fe te confronta. Faith confronts you. ¿Creemos nosotros en Dios de la misma manera que Él creyó en nosotros? Do we believe in God the same way He believes in us? Oye, porque Dios apostó todo a ti. Because He put everything on you, Aún sabiendo, even knowing, porque te pensó desde antes de la fundación because del He thought mundo. about you before the beginning of time. No es casualidad que el apóstol Pablo utiliza el ejemplo de la adopción It is not a coincidence that the Apostle Paul uses the example of adoption para ilustrar lo que Dios hizo por nosotros. to illustrate what God did with us. O sea, Dios nos adoptó. God adopted us. Yo no era hijo de I Dios. wasn't His son. His Él me children. hizo su hijo. He made him His children, Y me dio parte and He gave me part en su estate, en su herencia. in His inheritance. Su patrimonio. Eso hizo Dios por mí. That's Aún what God did sabiendo, with me, even knowing, aún sabiendo cosas que ni yo mismo sé de mí. even knowing things that I don't even know about me. El apóstol Pablo Apostle Paul nos invita esta mañana is inviting us this morning a dejarnos ser confrontados por la fe. to allow being confronted by faith. Porque la confrontación la confrontación que la fe nos hace Because the confrontation that faith gives us, es como ese movimiento de la resortera o del arco de flecha. it's like the bow and arrow movement. Nos jala It brings us, it pulls us back, y luego nos suelta and then it releases us
a la consecuencia de ese proceso. to the consequence of that process. Porque no es solo tu historia. Because it is not only your story. El individualismo se ha apoderado de la iglesia. Individualism has taken over church. El individualismo se ha apoderado del evangelio. Individualism has taken over the gospel. Entonces, nos vamos al extremo individualista So we go to the extremes of being an individualist, y con la misma fuerza and with the same strength, cruzamos el centro y nos vamos al centro que es Cristo. we Y go no- to the center, who is nos Christ, vamos al otro extremo and we go to the other extreme de permitirlo todo y de aceptarlo todo. of allowing everything and affirming everything. Una cosa es consecuencia de la otra. One thing is the consequence of the other. Pero Pablo nos está diciendo, What Paul is saying, la buena obra que Dios comenzó en ti, the good works that God started within you, la va a perfeccionar, He will fulfill it, porque no se trata solamente de tu historia. because it's not only about your story. Ese proceso te convierte en una vitrina de la gracia de Dios. That process makes you a window of the grace of God. Y tal como la mujer samaritana, And just like the Samaritan woman, cuando tuvo su aha moment, when she had her aha moment, salió corriendo a decirle a otros she started running to tell lo everyone que había vivido. what she had just lived. Escucha esto. Listen to this. Anótalo. Take notes on this. Cree más allá de las circunstancias. Believe beyond circumstances. Camina más allá del miedo. Walk beyond being afraid. Y disipula And disciple más allá de tus fuerzas. beyond your strength. Pablo dijo, Paul said, sean imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. imitate me just like I imitate Christ. Si alguien disipuló más allá de sus fuerzas fue él. If there was someone that imitated beyond his strength, it was him. Que tenía un estudio bíblico montado allí a la Guardia Pretoriana. He had a biblical study with the army, No the barracks. desperdició una oportunidad para hablar de He Cristo. didn't waste one time to speak about Christ. Él no hablaba de religión, He wasn't speaking about religion. él hablaba de Cristo He mismo was speaking about Christ himself y de cómo la vida del hombre cambia. and how men's lives or people's lives change Cuando le permite al reino de Cristo when people allow the kingdom of God, gobernar Christ, su vida, to govern their life, tomar sus decisiones, to make their decisions, ver posible lo imposible see impossible what is impossible, cuando es el propósito de what Dios. is God's will. Estando persuadido de esto, Being persuaded of this, más allá de dudas razonables, beyond reasonable doubt, como que los chinos comen con palito. Llámalo como lo quieras llamar, call it the way you want to call it, pero Dios nos está llamando but God is calling us a un nivel de conciencia to go to a level of consciousness de su poder of His power y de su récord perfecto and His perfect record, para que el cristal de tu vitrina so your window tenga limpio, is completely clean, para que otros vean la gloria de Él en ti. so others can see God's glory within you. Tú carga la gloria de Dios. You carry God's glory. No te sientas menor, Don't feel lesser. no te sientas que, pues, sí, más o menos, no, Don't feel that you are so. No, no, esa no es la obra de Cristo. that's not God's creation. Esa no es la obra de Cristo que la palabra me dice. That's not what the Bible says about us. Tú cargas al Cristo que se va formando en ti cada día. You carry the Christ that is forming within you every single day. Y Dios quiere que te convenzas, And God wants you to be convinced, sin dudas, without doubt, de que Él está perfeccionando en ti that He is perfecting within you la obra que comenzó. the work that He started with you. La obra que comenzó desde que te pensó. The work that He started since the day that He thought about you. No solamente desde que te creó, Not since He created you, desde que te pensó. but since He thought about you. Y que cuando te convenzas And so whenever you're convinced de su poder y de su intención, of His power and intention,
comiences a caminar you start walking su propósito para ti. in the purpose that He has created for you. Yo quiero que cierres tus I ojos. would love for you to close your eyes. Han sido unas semanas intensas. It has been a very intense weeks. Han sido también unas semanas controversiales. Very controversial weeks. Y las palabras de Pablo And Paul's words resonaban en mi cabeza were resonating in my head, como diciéndome, like telling me, aunque esto está feo, even when this is ugly, mi propósito va por encima de todo esto. my purpose goes beyond everything that is happening. Aunque esto no pinta bien, Even if this doesn't look good, mi propósito va my purpose goes por sobre todas las cosas que puedan suceder. over everything that it might be happening. Señor, te doy gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por cada detalle que tienes con nosotros. Cada paso, donde quiera que vamos. Señor, deseamos ser esa vitrina que muestra tu gracia, muestra tu gloria. Deseamos ser ese evangelio viviente y andante que le muestra a otros